Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Sabes cuál es la obligación de la Ley de Protección de Datos que menos se cumple en Chile? Tal vez pienses que es el cuidado de los datos, la finalidad o el consentimiento previo, pero en realidad no es ninguna de esas. Y es muy probable que tú, como la mayoría, desconozca que existe incluso esta obligación. Soy Rodolfo Herrera y en este video te voy a explicar cuál es esa obligación que desde que se dictó la Ley de Protección de Datos en 1999 es la que he visto que menos se cumple, tanto por el sector público como por el sector privado. Y además te voy a explicar a qué te expones si es que no la cumples y también de qué manera hay que implementarla correctamente. Pero antes, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal sobre diálogos de derecho y tecnología. Hace un tiempo un cliente me contrató para actualizar unos documentos de acuerdo a la nueva normativa de protección de datos europea. Era un trabajo bien sencillo, ellos mismos me indicaron qué documentos querían que yo viera y empecé a trabajar. Empecé con entrevistas a varias jefaturas de mi cliente, de esta empresa, y me di cuenta al poco tiempo que el principal tratamiento que ellos efectuaban por años era a través de terceros, de universidades a las que contrataban para que grabaran, con los permisos correspondientes, a profesores haciendo clases. Esas grabaciones se le entregaban a mi cliente, quien las analizaba y elaboraba informes con recomendaciones, buenas prácticas desde el punto de vista metodológico y docente. Era una tarea muy relevante para mi cliente. Lo que me llamó la atención es que durante todo ese tiempo no estaban cumpliendo con la Ley de Protección de Datos. No estaban cumpliendo con una obligación bien puntual. Y además que cada vez que contrataban con universidades, ninguna de las unidades jurídicas de estas universidades reparó en que era necesario un mandato de tratamiento de datos personales. Sin embargo, yo consideraba que era importante que le transmitiera esto a mi cliente. Pero me preocupaba, sinceramente, porque, por un lado, no era lo que me habían encargado como consultoría. Esto era mucho más relevante que las modificaciones puntuales que me habían pedido. Segundo, también era muy probable que, como esto lo llevaban haciendo durante años, me dijeran: ¿sabes qué? No te metas ahí, porque en realidad esto no podemos entrar a parar los contratos que hoy se están ejecutando producto de esta modificación que nos está solicitando. Y lo peor es que podía exponer a la persona que me contrató y el directorio podría eventualmente sancionarla. No era mi intención. Entonces empecé a dar vueltas, pero dije: no, yo estoy convencido de que esto es muy relevante para esta empresa y debo hacerle presente los riesgos. Hablé con la contraparte, con esta persona que me contrató, y afortunadamente lo entendió perfecto. Se dio cuenta de cuáles eran los riesgos a los que se estaban exponiendo y me dijo: ningún problema, modifiquemos la asesoría. Dedícate a este punto. Y empecé a trabajar. Empecé a entrevistar a las universidades precisamente y a explicarles por qué era necesario incorporar ahora un nuevo contrato. Un contrato de mandato que los iba a proteger a ellos y a mi cliente. Bueno, ese contrato y esas razones que yo le hice presente a mi cliente es lo que te voy a explicar a continuación para entender esta obligación de mandato. El derecho a la protección de datos personales es un derecho de decisión, un derecho a decidir sobre lo que otros pueden hacer con tu información. Y este derecho se expresa, primero, en la posibilidad que tienes de autorizar o no a que otra persona use tus datos. Y además, a autorizar o no para que esa persona le comunique tus datos a terceros. Sin embargo, la ley establece un caso en el que esa persona a la que le entregaste los datos, que se denomina responsable del registro, pueda entregar tu información a un tercero sin necesidad de informarte ni de pedir tu consentimiento. Esto
Esto ocurre cuando el responsable del registro necesita contratar a un tercero para que le preste un servicio. Y ese servicio requiere de que le entregue los datos que tú le autorizaste a usar. Para que entiendas esto, te voy a dar un ejemplo. Imagina que me autorizas para que con tus datos personales yo arme una base de datos de clientes. Y de esta forma yo voy a enviar a mis suscriptores publicidad, avisos sobre los cursos que estoy impartiendo, de manera que puedan acceder a descuentos especiales si es que se inscriben en alguno de ellos. Sin embargo, para eso yo necesito contratar a un tercero, una empresa que se encargue de realizar la labor del mailing y además previamente de segmentar los clientes. Ahora, para que esta empresa pueda prestarme ese servicio exclusivamente a mí, yo le tengo que entregar mi base de datos de clientes. Ellos entonces van a tener tu nombre, tu correo electrónico y a qué cursos te has inscrito. En este caso, yo no necesito que tú me autorices a mí para contratar a esta empresa, ni tampoco tienes que entregarle tu consentimiento a ellos para que te envíen el mailing. Lo que está ocurriendo ahí es que ellos son un mandatario mío, me prestan exclusivamente un servicio a mí. Y de esa forma se produce una situación de excepción al consentimiento que deberían requerirte por regla general. A ese tercero se le denomina encargado del tratamiento, o en Chile se le conoce como mandatario de tratamiento de datos personales. Este es un rol bastante frecuente ahora último, porque cada vez más se externalizan los servicios de tratamiento de datos, por ejemplo, para almacenar datos en la nube, para realizar servicios de Big Data, para segmentar, hacer perfiles, en fin, son muchas las prestaciones que se contratan a terceros a través de estos mandatos. Por eso la importancia de entender este contrato. Entonces, ¿cuál es la principal obligación que no se está cumpliendo en la ley chilena de protección de datos personales? Contar con ese contrato de mandato. Y esto es importante porque como tú me entregas los datos, pero luego no entregas consentimiento para que el mandatario los utilice, la única forma en que se protegen tus derechos es a través de la obligación que tengo yo de suscribir un contrato escrito de mandato con el encargado del tratamiento. Este es un contrato, como ya dije, que debe constar por escrito, debe indicar de forma específica cuáles son los límites que tiene el encargado del tratamiento, cuál es el objeto al cual se puede dedicar exclusivamente y por supuesto cuáles son sus obligaciones y las prohibiciones, qué no puede hacer con los datos. Con ese rayado de cancha que da el mandato de tratamiento de datos, tú puedes estar tranquilo de que no se van a estar afectando los derechos más allá de lo que tú permitiste al responsable del registro. Ahora, en estos 20 años, con lo más cercano que me he encontrado es con algunas cláusulas de confidencialidad genéricas, pero que ni se acercan a lo que debe contener el contrato de mandato de tratamiento de datos. Por último, ¿qué problema existe si no se cumple con esta obligación de contar con un contrato escrito de mandato? Fácil. Tanto el mandante como el mandatario se ven expuestos a ser demandados por el titular de los datos en caso de cualquier perjuicio que reciba. En el caso del mandante por no haber cuidado los datos debidamente y en el caso del mandatario por no tener nada que lo habilite legalmente para usar los datos. En síntesis, si recibes datos personales y necesitas encargarle a un tercero que te preste un servicio con esos datos, no te olvides de contar con un contrato escrito de mandato de tratamiento. Es el único documento que te va a proteger a ti y al encargado del tratamiento de no estar infringiendo la ley de protección de datos. Si te interesa profundizar más este tema, escribí sobre él en mi blog, así que te dejo abajo en la descripción el link para que lo consultes. Y si necesitas redactar un contrato de mandato de tratamiento y no sabes cómo hacerlo, me puedes contactar.
Ojalá te haya gustado este video para que lo compartas. Y por último, te invito a suscribirte a mi blog. Ahí vas a encontrar mucho material disponible y si colocas tus datos, vas a formar parte de aquellas personas a las que quiero invitar gratuitamente a un taller que estoy pensando realizar próximamente. No te olvides de dejarme los temas que te gustaría que abordara en ese taller, porque quiero hacerlo lo más personalizado posible para mis suscriptores. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.